Hablábamos hace un momento sobre la necesidad que todos tenemos, y mucho de esta necesidad puede ser suplida grandemente a través de la oración. Nosotros creemos en el poder de la oración. Nosotros creemos en que Dios oye la oración. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice, que Dios nos manda que oremos. No es una sugerencia, una buena opción, sino que oremos creyendo, y todo lo que pidamos en su nombre, Él nos los va a dar. Hemos entregado una forma a todos ustedes y queremos pedirles que la llenen o si ya la tienen lista, porque van a pasar ahorita los sugieres a recogerla. Es que tenemos 2 minutos para que pidan ahí, pongan su petición de oración para que realmente oremos por esa petición. Yo quiero decirles que tenemos muchos testimonios en diferentes reuniones donde hemos hecho esto, donde hemos pedido que pongan sus peticiones de oración. Luego hemos visto las respuestas que Dios ha ido trayendo, milagrosas. Y saben una cosa, eso nos bendice grandemente, eso nos alienta, eso nos emociona, saber que nuestro Dios nos oye, saber que Dios nos responde esa oración, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que no dejes de poner ahí tu petición, también de llenar ahí los recuadros, para poder considerarles y saber quién ha tomado ya el curso de membresía de nuestra iglesia, que es muy importante para que tú puedas ser miembro de esta iglesia cristiana Gracia Soberana Guadalajara. Pon ahí si lo has tomado, si no lo has tomado, si te estás discipulando. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda que nos discipulemos, y una vez que nos estamos discipulando, también nosotros podemos empezar a discipular para aquellos miembros de nuestra iglesia que ya tienen años en Cristo, que se han discipulado, que no terminara este año sin que tengas un discípulo pidiendo en oración que te lo dé para que venga de Dios. Al parecer ya tenemos, y como hablábamos también, hemos sido llamados por Dios no solo a la salvación, perdonando nuestros pecados, no solo a la vida eterna, donde estaremos con Dios en plenitud por los siglos de los siglos, pero también hemos recibido en Cristo una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida en la cual nos ha impartido su misma naturaleza divina y nos ha capacitado para poder servirle en su iglesia, para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia pueda crecer y pueda ser completada y el Señor venga por ella. Amén. Entonces, también aquellos que de alguna manera no están todavía integrados en algún ministerio de nuestra iglesia, en algún grupo de servicio, de trabajo, también por favor pónganlo ahí. Necesitamos que todos los que somos miembros de esta iglesia estemos sirviendo, cooperando para el crecimiento de nuestra iglesia, con el fin de que el Señor pueda cumplir sus propósitos a través de ella, de extender el Evangelio. Hemos hablado sobre la importancia de la autoridad a cualquier nivel, la autoridad a nivel gubernamental,
a nivel civil, a nivel incluso eclesiástico, o sea, en la iglesia, ha venido siendo atacado desde hace décadas pasadas y se ha retado al liderazgo en estos tres niveles a tal punto que no existe respeto hoy por la autoridad en los gobiernos, respeto hacia los padres, hacia los maestros y finalmente lo más preocupante, mis hermanos, es que tampoco hay respeto hacia Dios. Así que no solo debe ser un tema que nos preocupe como mexicanos, sino como miembros de la iglesia local de Cristo, como cristianos. Estamos presenciando el resquebrajamiento del respeto hacia la autoridad gubernamental, civil, y de la misma manera lo comenzamos a ver hacia el liderazgo de la iglesia local. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿en qué se va a diferenciar la iglesia respecto de los que no conocen a Dios? Nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Nosotros, dice el Señor, que ya no podemos ir conforme a la corriente de este mundo. Esta es la cultura presente, pero los cristianos vivimos y enseñamos contracultura. Así es que nosotros no vamos a caer en esta misma situación de no tomar en cuenta la autoridad. El apóstol Pablo sabía esto, imagínate, desde hace 2000 años, y a través de su carta a los tesalonicenses está manifestando su preocupación en que ellos no imiten esa conducta, y está instruyendo a través de esta carta a estos recién convertidos, como hemos hablado de cómo estos creyentes de Tesalónica estaban recién convertidos. El apóstol Pablo había estado algunas semanas por ahí con ellos, evangelizándolos, discipulándolos, y los instruye sobre la manera en la que deberían de conducir su vida para complacer a Dios. Es algo que tenemos que saber. Nosotros como cristianos no fuimos llamados por Dios solamente para recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, estar seguros, pero recibimos una vida nueva, recibimos el derecho de ser hijos, hijas de Dios, y entonces Dios, como nuestro Padre, nos va a educar. Dios, como nuestro Padre, nos va a instruir, nos va a enseñar la vida. Es como nosotros los padres que estamos aquí, que hemos traído hijos, fruto de nuestro amor tan grande con nuestra esposa. Nuestros hijos son ese fruto del amor que nos tenemos como pareja, y esos hijos que han venido no vinieron solos, nosotros los trajimos y ahora los amamos, y porque los amamos los vamos a educar, los vamos a instruir, los vamos a disciplinar, los vamos a capacitar, los vamos a equipar para que ellos sean hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que los llevemos hasta el punto donde Dios los pueda tomar y continuar esa obra en ellos y a través de ellos, y puedan cumplir el plan y el propósito de Dios. En este tema final de la carta primera a los tesalonicenses, que estamos en el capítulo 5, si quieren ir abriendo su Biblia, acompañarme y dejar su Biblia ahí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver en este capítulo 5 la parte final, en 4 puntos importantes. Y hay algo que quiero mencionar. Desde Cristo en la cruz hasta la venida del Señor hay un intervalo de tiempo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene la preocupación de enseñar a la iglesia de Cristo cómo debemos de vivir una vida
que complace a Dios, pero también cómo debemos de vivir una vida que está en espera de la venida del Señor. Y no como se había malinterpretado, inclusive en ellos mismos, los tesalonicenses, que muchos habían renunciado o abandonado sus trabajos y ahora estaban ociosos y dependiendo solamente de la ayuda que pudiera darle la iglesia. Por eso el apóstol Pablo luego en su segunda carta dice, y es una frase que se ha acuñado mucho, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿sí? Porque Pablo decía, no puede ser. Entonces, hemos hablado de la bienaventuranza gloriosa que tenemos de que Cristo regresa, esa esperanza bienaventurada, pero no para estar con los brazos cruzados, no para estar pasivos, no para estar solamente expectantes, temerosos, ahí quietos, no. Precisamente el apóstol Pablo en esta parte final de esta primera carta nos dice cómo el Señor quiere que nosotros le estemos esperando, si verdaderamente le estamos esperando con esa fe, con ese amor, nos dice de qué manera. Así que vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 28, que es el final, y dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces vamos a ver estos 4 puntos en este pasaje y vamos a empezar con el punto número 1, compartiendo de la iglesia, o sea, el comportamiento que debe tener la iglesia hacia los líderes de la iglesia, en el marco que hemos hablado de la autoridad. Dios ha puesto en su amor, su fidelidad, su cuidado por su iglesia, hombres dones, como dice Efesios 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros para la edificación de su iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. Entonces son líderes, son una autoridad en la iglesia de Cristo, y vemos aquí cómo Pablo les pide que reconozcan, así empieza en esta parte, con una exhortación a los hermanos de que reconozcan a los que trabajan entre ellos, como nos decía Gerardo al principio, acerca de las maestras de clase bíblica que tienen muchos años en nuestra iglesia. Muchas maestras fueron niñas con nosotros, aprendieron, crecieron, hoy son maestras de clase bíblica. Otras ya no están como maestras de clase bíblica, pero están en nuestra iglesia, están sirviendo en otros ministerios, están sirviendo, discipulando a otras personas, dándoles un seguimiento. Hay ministerios, a veces no nos damos cuenta todo lo que hay detrás de una reunión como esta. Hay un ministerio de seguridad
para estar al pendiente de que haya orden, de que todo se lleve a cabo, que no vaya a haber ninguna contrariedad, porque es necesario, como ahorita, miren, no se oye ni el volar de una mosca. O sea, que esté tranquilo, que esté todo en orden, porque estamos en adoración, estamos en la presencia de Dios, estamos escuchando su palabra y necesitamos este ambiente. Entonces están nuestros hermanos de seguridad, están también este ministerio de ujieres, que son los encargados de dar la bienvenida, de recibirlos, de acomodarlos para que estén cómodos, para que cualquier cosa que necesiten puedan acercarse a ellos y pedirles. Tenemos también el ministerio que está allá arriba de audio, video. Constantemente están haciendo pruebas, checando cables. Cuando hay un corto se compra y se repone absolutamente el cable y todo lo que se necesita. Hablábamos del grupo de alabanza que tienen ensayos durante la semana y aparte en lo individual y aparte vienen temprano el domingo para estar aquí. En fin, es un grupo de servidores en diferentes ministerios para que podamos tener esta reunión, y no solamente tener esta reunión, pero para que esta iglesia pueda estar creciendo, para que esta iglesia pueda ser edificada, no como un interés de decir que somos una iglesia grande que ha crecido, sino para los propósitos y fines de Dios, porque Él quiere que crezcamos, porque Él quiere usar esta iglesia para que se extienda el evangelio a los alrededores aquí, a otros estados y luego también inclusive fuera de México. Tenemos que estar orando porque el Señor levante misioneros. El Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que Señor, te rogamos que de entre nosotros levantes obreros. ¿Sí? Señor, heme aquí, envía a mi hermano. No, ¿verdad? Si vamos a orar así es, Señor, envía obreros y heme aquí, Señor. Si tú quieres, ahora tienes que tener este entendimiento que Dios va a enviarte, si es su voluntad, te va a capacitar, te va a preparar, van a ser las condiciones correctas, ideales. Dios tiene un cuidado muy grande por sus obreros, por sus misioneros. Nosotros tenemos 36 años como misioneros, como obreros de tiempo completo, y el Señor ha sido fiel en estos 36 años de ministerio, de servicio. Nada nos ha faltado, el Señor lo ha suplido abundantemente para nuestra familia también. Así es que los cristianos deben de reconocer a sus líderes que están puestos por Dios. No, el liderazgo en la iglesia no se levantan a sí mismos, ¿sí? Y los líderes se describen de 3 maneras que aparecen aquí en este pasaje, como ahorita lo vamos a ver en los versículos 12 y 13, y rogamos, hermanos, que reconozcáis, aquí vienen a los que trabajan, ahí está una categoría, a los que presiden en el Señor y los que amonestan. Son 3, describe estas 3 maneras: los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y los que os amonestan. Los líderes son reconocidos, fíjense bien, no por su título o por su posición en la iglesia, sino por su servicio. Un título es bueno, pero solo si el título es verdadero y si describe lo que la persona realmente es delante de Dios y del hombre. Los líderes son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir, proveer liderazgo, metas, hacia dónde vamos. No estamos caminando a la aventura, no estamos teniendo cada reunión solamente aquí, predicando y alabando al Señor y cada domingo, pero ¿a dónde vamos, hermanos? Hay una dirección, hay metas que hemos orado y buscado al Señor para que nos guíe, nos dirija a través precisamente del liderazgo. Nosotros somos Gracia Soberana Guadalajara, pero es una familia de iglesias. No estamos solos, yo no estoy solo.
como pastor y líderes, tenemos otros pastores, otros líderes que nos visitan, estamos en comunicación vía correo, vía chat, vía teléfono, nos visitan, como muchos saben, el pastor Carlos Contreras, Abelardo, Helman, en fin. Entonces, eso nos da seguridad de que hay una pluralidad de ancianos, de líderes, y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así, de esta manera todos oramos para buscar la voluntad de Dios y tenemos que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en algo, nos esperamos para tomar esa decisión y continuamos una semana más orando hasta que todos tengamos un mismo sentir, haya unanimidad en lo que queremos hacer. Así es que los líderes son reconocidos también como los que amonestan a la congregación. Amonestar significa llamar la atención o reprender, pero de una manera gentil, ¿sí? Advertir acerca de un peligro, de una situación que se está manifestando, y todo es con el propósito de tu cuidado, de tu edificación. Dice Pablo que los tengáis en mucha estima y amor. Los cristianos deben tener en mucha estima a sus líderes y tenerlos en mucha estima y amor, dice. Ellos deben hacer esto, fíjense bien, por causa de su obra, no por su título, no por su posición, no por su personalidad. Pudiera haber aquí ustedes que tienes afinidad con alguno de los líderes y a ese líder sí lo amas, a ese líder sí lo obedeces, a ese líder sí lo sigues, pero a los que no te agradan de la misma manera no lo haces igual. Entonces Dios nos está diciendo que no es por personalidad o no es por su título, sino por causa de su obra. Y la obra que nosotros hacemos es para el Señor, para su iglesia, para ustedes, sino por su labor hacia el pueblo de Dios, que estamos dando nuestra vida, nos preparamos, oramos, trabajamos a lo largo de la semana para darles lo mejor a través de cada actividad de nuestra iglesia. Así es que los ministros cristianos que predican la verdad completa y se esfuerzan en la palabra y en la doctrina merecen más que respeto, dice Pablo. El apóstol ordena que sean estimados abundantemente, y esto debe ser hecho en amor por causa de su obra. Así es que si los congregantes supieran y entendieran cómo es el trabajo que ellos realizan, cómo supervisan espiritualmente, los congregantes, cada miembro, respetarían y apreciarían más a sus líderes. Que muchas veces nos privamos de nuestra familia, de tiempos de descanso, por amor a ustedes, para que puedan recibir lo que necesitan, lo que Dios quiere darles. Hacemos visitas a los hospitales, participamos, en cualquier momento nos llega una llamada de que falleció un familiar de ustedes y estamos ahí. Recientemente nuestra hermana Herme, que partió, un buen grupo de aquí de la iglesia estuvieron desde la 1:30 de la madrugada hasta las 6 de la mañana en las capillas, porque acaban de sacar el cuerpo y a esa hora, la 1:30, y estuvieron ahí hasta las 6 de la mañana, haciendo compañía a la familia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, queremos estar. También hemos participado en las celebraciones de 15 años, de bodas. Queremos estar con ustedes en todo momento y servirles, apoyarles. Así es que el trabajo es un aspecto esencial del ministerio y no hay un lugar para un pastor perezoso y líderes. Primero, Pablo afirma que ellos trabajan. El liderazgo no es una posición de beneficio para que nos sirvan, sino para que nosotros sirvamos. Nosotros tenemos aquí
esta leyenda, somos líderes siervos. O sea, estamos sirviendo, sí somos líderes, pero sirviendo a unos y a otros y a todos, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Así es que tanto líderes como los seguidores deben estar totalmente comprometidos con Cristo. Eso es lo importante, que tanto los líderes como todo miembro de la iglesia debemos estar comprometidos con Cristo, haciendo exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. El apóstol Pablo dice: yo busco hacer aquello por lo cual el Señor me alcanzó, por lo cual el Señor me salvó. Si tú eres salvo, mi hermano, mi hermana, ora, pregúntale a Dios: Señor, ¿para qué me salvaste? No solamente te salvó para que no vayas a la condenación eterna del infierno. Dios te salvó para Él. Dios te salvó para sus propósitos. Dios te salvó para su iglesia. Dios te salvó para su reino. Señor, gracias por salvarme, pero ahora que soy salvo, ¿qué propósito tienes para mí, Señor? Muéstramelo, porque si tú me muestras, yo voy a hacerlo, yo voy a vivir para ello. Y así es como muchos líderes y siervos descubrimos lo que Dios tenía para nosotros y estamos sirviéndole de esta manera desde hace muchos años. Es que si un cristiano, fíjate bien, si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor y líderes, debería o ponerse de rodillas para pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón, para que pueda estimarlos, apreciarlos, llamarlos, o incluso irse a otro lado a someterse a un pastor al que pueda estimar y amar. O sea, no es sano, no va a ayudar que haya miembros que no estimen y amen a sus pastores. Hasta aquí hemos visto el primer punto, como Pablo en estos dos versículos 13 y 14 mayormente está hablándonos del comportamiento que de parte de Dios quiere que nosotros tengamos para con los líderes de la iglesia. Vamos al segundo punto de los 4 y vamos ahí a los versículos 14 y 15. Y dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué ven ustedes aquí? Ya sé que ya saben el segundo punto, el enunciado del segundo punto. Aquí vemos el comportamiento que el creyente debe de tener hacia la familia de Dios. Pablo los está exhortando sobre cómo lidiar con las personas difíciles. Ahora, cuando yo voy a usar algunos términos que Pablo está usando aquí, los voy a hacer con mucho cuidado, porque sin duda hay hermanos nuestros, hermanas, que son difíciles, en el sentido de que presentan un grado de demanda, de necesidad, de atención, de cuidado, fuera de lo que podríamos llamar normal. Entonces, eso no es malo, eso se da en todas las iglesias. Para que no se sientan mal, en todas las iglesias hay gente difícil. Entonces, fíjese cómo empieza Pablo diciendo: también os rogamos. Rogar es decirle a alguien lo que debe de hacer, pero sin aspereza o un espíritu crítico. Pablo les dice: os rogamos. Es urgente y serio, pero debe ser asociado con el ánimo. Esto se va a hacer
atender a estas personas difíciles en diferentes grados que presenta aquí el mismo apóstol Pablo. No es algo de nosotros. Dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seamos pacientes para con todos, ¿sí? Que seamos pacientes para con todos, dice el Señor. Entonces Pablo fíjense bien, algo que quiero que se enfoquen, es que esto que está diciendo Pablo, se lo está diciendo no a los pastores de la iglesia de Tesalónica, no a los líderes, se lo está diciendo a los tesalonicenses, es decir, se lo está diciendo a los creyentes. Esto es importante que lo puntualicemos, porque esto de amonestar a los ociosos, de alentar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles, es una labor, es una tarea de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No solo el pastor y los líderes que ministran de una variedad de maneras, dependiendo del estado de las personas que necesitan ser ayudadas, ministradas. Así que si alguien es ocioso, él debe ser amonestado. Es lo que dice Pablo. Otros necesitan aliento, otros necesitan ser sostenidos. Pero vamos con los ociosos, ¿no les parece? Por si hay aquí. Los ociosos se refiere a los que están fuera de orden, no solamente a los que no trabajan, que sí también lo implica, que habían dejado sus trabajos por causa de la esperanza de que Cristo viene. Cristo ya viene, entonces ¿para qué sigo trabajando? Mejor renuncio y ya nomás lo estoy esperando. Y entonces había ociosidad, ya no trabajaban y tenían que depender de la ayuda de los hermanos de la iglesia, y las iglesias se agravaban y se llenaban de más dificultades y problemas. Entonces, no se refiere solamente a los que no trabajan, sino a los que están fuera de orden, usando una palabra militar que se describe a un soldado que rompe filas, pero antes de que le digan, ¿sí? Hasta que no dice la autoridad, el capitán, rompan filas, en ese momento ya a discreción, ¿no es cierto? Pero entonces estos hermanos ociosos son los que rompen filas cuando quieren, cuando sienten que deben de hacerlo, cuando les parece, no acatando ciertas normas o instrucciones. También son aquellos que van fuera del paso, o sea, no llevan el paso de todos. Esta es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o su preferencia. Muchos creyentes no están donde debieran de estar, viviendo para Cristo, pasando tiempo en la palabra, sirviendo, adorando, creciendo, teniendo una buena familia. Sin embargo, están en el mundo, haciendo lo que estiman conveniente, satisfaciendo sus propios deseos y lujurias. Al ocioso hay que amonestarlo y advertirle. Está pisando terreno movedizo. Cuidado, hermano. Si tú caes en este estado o nivel de ocioso, porque hay peligro viviendo de esa manera. Luego vamos al siguiente grupo, que son los de poco ánimo. Son los que literalmente son de carácter débil, por naturaleza o experiencia tienden a ser tímidos y cobardes. Una persona que vacila o titubea a la hora de servir, a la hora de testificar o evangelizar. Yo creo que, y estoy seguro de que aquí hay muchos de ustedes que quisieran servir,
pero titubean, vacilan, no se animan. ¿No será que a lo mejor ya no necesitan más gente? O a lo mejor si les digo que si quiero ayudar me van a decir que quién soy yo. En fin, estás ahí dudando, vacilando, entonces necesitamos animarte. Necesitamos decirte, sí, mi hermano, sí necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, eres valioso, eres importante, ven a hacer equipo con nosotros y tal. Así es que es una persona que vacila a la hora de servir o de testificar, alguien que no logra vivir para Cristo de una manera libre, satisfactoria, necesita siempre de ese ánimo. Pero algo importante aquí, no debemos de censurarlos o despreciarlos, sino alentarlos, animarlos, inclusive inspirarles confianza. Oye, ¿sabes qué? Yo te conozco, te he observado, tú tienes muchas cosas muy buenas y creemos que eres bastante importante, valioso y útil para nosotros. Creemos que puedes trabajar aquí o allá, etcétera. Inspirarles confianza. Y finalmente está el grupo de los débiles, que deben de ser sostenidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza. O sea, a los débiles los vamos a apoyar, a sostener, pero buscando que poco a poco ellos lo vayan logrando. Es como nuestros hijos, cuando apenas están empezando a caminar, pues los vamos ayudando, luego se caen, los levantamos, dan otros pasitos, se caen, los levantamos, los apoyamos, los guiamos, pero queremos que un día aprendan a caminar, no queremos enseñarles a que dependan de nosotros toda la vida a caminar. Entonces, igualmente con ellos, no se trata de que porque son débiles los hagamos dependientes, con amor, con apoyo, con palabras de afirmación. Vamos a hacer que nuestros hermanos vayan agarrando o adquiriendo confianza también de sí mismos, etcétera. Entonces, los débiles, como les decía, son los que a los débiles hay que llevarlos como si tú llevaras una vela de una habitación a otra encendida. ¿Cómo llevarías una vela encendida de una habitación a otra? Así como que, sí, para que no se vaya a apagar la flama, ¿no? Entonces así hay que llevarlos, hay que sostener a estos hermanos nuestros, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Débiles, los que sufren cediendo fácilmente a la tentación, se dan por vencidos y se dejan desviar fácilmente. Entonces hay que sostenerlos, hay que apoyarlos, hay que irles dando esa confianza. Así es que luego, después de que ya vimos a los ociosos, que ya vimos también a los de poco ánimo y a los débiles, ahora sí dice Pablo, y que seamos pacientes para con todos. El trabajo en el Señor lleva tiempo. Tú y yo no debemos de olvidar el proceso de crecimiento que hemos llevado desde que el Señor nos salvó y vinimos a Él. Se nos fue ayudando, estableciendo, enseñando, discipulando, y hemos ido aprendiendo y creciendo. Porque a veces nos confían a un creyente recién convertido y lo queremos poner a correr. Queremos que vaya con nosotros en un maratón. Sí, es como si ahorita tú me invitas a correr un maratón de 42,5 kilómetros, pues no voy a poder, no tengo esa condición. ¿Sí? Entonces, igualmente en lo espiritual, tienes que ser paciente a que el Señor trabaje, a que reciba la palabra, a que obedezca la enseñanza, a que se va a equivocar y va a corregir. Paciencia, seamos pacientes con todos nuestros hermanos de la iglesia.
Y aunque se deben de tomar medidas diferentes con los diferentes tipos de personas que hemos mencionado, los cristianos deben de ser pacientes para con todos. La paciencia también es contrario a irascible. Es muy triste ver a un hermano irascible o irritado o molesto porque el hermano no aprende algo. ¿Sí? Entonces hay que atender esta palabra que nos da Dios de parte de Pablo para ser pacientes. Y esto es porque el verdadero cristianismo es mostrado por nuestra habilidad de amar y ayudar a las personas difíciles. A veces tenemos una tendencia natural de buscar a las personas fáciles, a las personas que no representan ninguna exigencia, demanda, algún reto, más atención, más oración, más tiempo, algunas llamadas, incluso diarias. Recuerdo hace muchos años, más de 20 años, a una persona que vino a Cristo, a un drogadicto que había salido de una clínica para drogadictos en México y que se había venido para Guadalajara, y me lo pusieron en contacto y lo empecé a ver 2 veces al día, por varias horas. Claro, la iglesia era en otra situación, no había crecido tanto, tenía el tiempo, la oportunidad, pero lo quise hacer. 2 veces al día lo veía, porque necesitaba esa ayuda. Le daba palabra, orábamos, lo alentaba, convivíamos, y él fue creciendo, fue tomando seguridad, fue arreglando su familia porque se habían separado, fue por su esposa, sus hijas, se restauró la familia y puso un negocio que prosperó muchísimo y salió adelante. Entonces, lo que se vaya necesitando. Entonces, fíjense bien, no buscamos personas perfectas a las cuales son fáciles de ministrar. No seamos selectivos. No estemos buscando, mira, ese es facilón, ahí vamos. Pero luego también Pablo dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ya estamos ahí en el versículo 15. Y el cristiano nunca debe de buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense. Tenemos el ejemplo máximo de Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos de Cristo, pongamos nuestros ojos en Cristo, no tomemos venganza, y no solamente venganza, pero amargura, rencor, malas actitudes hacia la persona que nos haya hecho mal. Al contrario, debemos seguir siempre lo bueno, dice aquí Pablo, unos para con otros y para con todos, seguir lo bueno. Dice Pedro luego, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú y yo no buscamos la santidad y crecer en santidad, nadie va a ver el Señor en nuestras vidas. No solamente se refiere que sin santidad, que viene por obra de Cristo, por gracia, a través de su sacrificio en la cruz con su sangre, que nos hace puros, limpios y nos santifica, y podremos ver a Dios en la eternidad, pero también si aquí en la tierra tú no vives como un cristiano en santidad o en santificación, nadie verá al Señor en tu vida. Y un cristiano quiere que la gente vea a Cristo en su vida, ¿no es cierto? Así es que cuando tenemos un corazón perdonador, y la palabra nos habla mucho de esto, que así como Cristo nos perdonó a nosotros, es que nosotros también tenemos que perdonar. No tenemos... la palabra de Dios nos pone ahí contra la pared en un rincón donde no tenemos salida. De la manera en que habéis sido perdonados por el Señor, así también ustedes perdonen. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Sin méritos.
no vio nada bueno en nosotros, no hicimos ningún mérito, nos perdonó en su misericordia, en su gracia, en su amor. Así también nosotros tenemos que perdonar de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Entonces, si maltratamos a un no creyente, no sé si les ha pasado esto, perdemos la oportunidad de poderlo acercar a Cristo. Yo no sé si alguna vez te pasó que estabas en tu coche y que hubo ahí una situación de tráfico y te enojaste, pitaste o te bajaste, etcétera, hiciste algún gesto por ahí, pero luego te encuentras a esa persona y te reconoce muy bien y tú a ella y tú dices, hijo, ¿y ahora cómo le testifico? ¿No es cierto? O a un dependiente que estás tratando mal, oye, no, es que no estás mal y eso y lo otro. Oye, mira, quiero hablarte del Señor. Que Él me ha dado amor y paz. Pues no vas a poder hacerlo. Entonces, si maltratamos a una persona que no es creyente, perdemos la oportunidad de acercarnos a Él y de ayudarle a que conozca a Cristo. Levanta tus ojos, la palabra nos da visión, afina la mira para ir más allá de nosotros. No busques lo tuyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús y las almas son de Cristo. Entonces vamos más allá, pero también si maltratamos a otro creyente, perdemos la oportunidad de acercarnos a Él y ayudarle a crecer en Cristo. Así es que de las dos maneras, aquí tenemos que aprender a no maltratar ni al no creyente, pero tampoco al creyente. Así es que en el siguiente pasaje, que ustedes conocen muy bien, vamos a hablar ahorita, el apóstol Pablo escribirá sobre más asuntos espirituales, tales como la oración, la acción de gracias, la adoración misma. Pero fíjense cómo Pablo tiene el cuidado de que antes de pasar a este asunto de nuestra adoración a Dios, ya en nuestra relación vertical, ahorita si se dan cuenta, ya han identificado, nos encontramos en el plano horizontal, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Y todos conocemos este pasaje de Mateo 5, 23 y 24. Pasaje tremendo que rápidamente leo. Mateo 5, 24 y 25. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pero vamos a leer de paso el 23 para tener toda la idea del contexto. Y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no podemos adorar a Dios y servirle si yo no he arreglado con mis hermanos. Si yo tengo algo no arreglado, si ofendí o me ofendieron, yo tengo que dejar mi ofrenda que simboliza mi adoración a Dios, mi servicio a Dios, y lo está diciendo el Señor Jesucristo: primero ve y reconcíliate con tu hermano, pónganse de acuerdo. Entonces, una vez que Pablo deja bien claro este plano horizontal de cómo la iglesia debe comportarse con respecto a la familia de Dios, en ese amor, en esa unidad, en ese cuidado, en ese sostén, en esa ministración mutua, sometimiento mutuo y todo esto. Entonces ahora sí pasamos al tercer punto, donde Pablo enseña
cómo debe ser el comportamiento del creyente hacia Dios. En los versículos 16 al 18. Y leemos ahí: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí. Estos versículos nos ayudan a entender sobre tu adoración personal, no solo gozarse en las cosas felices, sino también en las penas, porque dice, estad siempre gozosos, siempre, no solamente cuando hay felicidad, alegría, cuando todo está bien, cuando todo está suplido, cuando todo está bajo control. El cristiano puede estar siempre gozoso. Fíjense bien, y esto es hermoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias sí cambian constantemente, pero Dios no, porque Dios es inmutable, Él no cambia, Él permanece igual siempre. Dios nos ha salvado y junto con la salvación viene su cuidado. Él está velando por nosotros. El Señor Jesucristo tiene, sin duda es prioritario que Él haya descendido y haya venido para hacer ese sacrificio expiatorio completo y perfecto en la cruz, muriendo, siendo sepultado, resucitando y ascendiendo, pero esto se hizo en varios días. Sin embargo, la intercesión de Jesús lleva 2000 años. Piensa en eso. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro Señor y Salvador, es nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión como cristianos. Es por Él que está en la diestra de la majestad del Padre, rogando, intercediendo por ti y por mí cada día y todo el momento, para que podamos estar firmes, victoriosos, libres verdaderamente. De ahí que todos conocemos este pasaje, donde nos dice Pablo que todos los que aman al Señor saben que todas las cosas les ayudan a bien, para que Dios pueda cumplir su propósito en ustedes. Así es que Él, además de esto, nos ha dado vida eterna, el glorioso privilegio de vivir cara a cara con Él y también servirle para siempre. Así es que el creyente que conoce y mantiene su mente en estos gloriosos hechos no puede ver otra cosa que regocijarse, estar siempre gozosos, pero es viendo a Cristo y viendo todo lo que Él logró y te dio. Es la manera en que vamos a estar siempre gozosos. Si tú volteas este libro para arriba y para abajo, no vas a encontrar, no va a cambiar la palabra cuando dice, estar siempre gimiendo. Otra vez os digo, estén gimiendo. No dice eso, ¿verdad? Dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Muy bien. Entonces, hay hermanos y hermanas que pareciera que el adoptar como el temperamento melancólico es algo que Dios nos pida. Y hay hermanos y hermanas que parece que siempre tienen malestar de estómago. O sea, no se les ve gozo, porque piensan que estar gozosos no es espiritual. A lo mejor Dios quiere vernos así afligidos, gimiendo en este valle de lágrimas. Entonces no, yo quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana, la vida que trae gloria a Dios es la vida
de gozo en medio de las pruebas, de las dificultades, de la necesidad, de la enfermedad, porque yo no estoy viéndome a mí mismo, yo estoy viendo a Cristo, que es mi Dios, que no cambia y que ya me perdonó mis pecados y que ya me salvó y que me dio vida eterna y que ya soy su hijo y que tengo comunión con Dios. Sí, estoy enfermo, pero soy hijo de Dios. Sí, estoy enfermo, pero ya tengo la salvación de mi alma. Sí, estoy en esta necesidad, pero tengo vida eterna. Cuando tú mantienes tu mente y tu enfoque de esta manera es que podrás estar siempre gozoso. Pero luego continúa y dice también, orad sin cesar. Los cristianos deben orar continuamente, no podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y doblar nuestras manos sin cesar, no se puede. Pero esos son hábitos de oración, no la oración en sí. Así es que la oración es nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios, y nosotros podemos vivir cada minuto y a través del día constantemente en una fluida comunicación, comunión con nuestro Dios. Así es que hay un valor muy importante y significativo en un tiempo donde nos alejemos de toda distracción y nos enfoquemos en Dios, en un tiempo de oración con la puerta cerrada. Por eso el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, y pues esa oración va produciendo en nosotros un mayor conocimiento y comprensión acerca de nuestro Dios. Nosotros recibimos más abundantemente de lo que pedimos. Tú vas a Dios pidiéndole algo y Él te da más porque tú te acercaste y conociste más de Dios y comprendiste más de Dios y ya te dio más Dios y te bendijo. Porque Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así es que hace que la persona aprenda más y más de Dios y provoca más y más una confianza, así como adoración y alabanza a Él, porque lo estás conociendo y ahora lo alabas y confías y tienes esperanza y estás seguro. Así es que un cristiano debe estar siempre, un cristiano nunca debe estar en un lugar donde no puedes orar. Si hay un lugar donde no puedes orar, salte de ahí. Ya dijimos, no es que te estés con los ojos cerrados, con las manos juntas, dobladas las rodillas, pero si estás en un lugar donde no puedes orar, entonces algo está mal ahí. Muy bien. Pablo continúa diciendo, dad gracias en todo. Y fíjense bien, aquí nos hemos equivocado y hemos leído mal. Inclusive yo también. Porque a veces hemos dado gracias por todo y no está diciendo Dios eso. Dad gracias en todo. Yo muchas veces me equivoqué, leí mal y yo daba gracias por todo, gracias por la muerte de alguien. ¿Cómo voy a dar gracias por la muerte de alguien? ¿Cómo voy a dar gracias por una situación dolorosa y difícil? Y lo que es peor, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por el pecado? Porque si dice, dad gracias a Dios en todo, entonces le tendría que dar gracias por el pecado. Y claro que no es lo que está diciendo la Escritura. No es lo mismo dar gracias a Dios por todo que dar gracias a Dios en todo. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo vamos a agradecerle a Dios por terribles pruebas como accidentes, la muerte y el pecado? No, eso no es lo que quiere decir las Escrituras. Lo que Dios quiere es que le agradezcamos por su presencia y poder cuando atravesamos esas pruebas. Eso es diferente, ¿sí? En Cristo Jesús hay victoria y triunfo sobre todas las cosas. Y esto me gustó mucho, es una frase que dijo Spurgeon: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Cuando la oración, ¿sí? Cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. La dijo Charles Spurgeon. Entonces, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, dad gracias en todo.
Ahora, mis hermanos, no es fácil estar siempre gozosos, no es fácil orar sin cesar, no es fácil dar gracias en todo, pero podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios tenemos su ayuda, su gracia. Entonces el apóstol Pablo continúa aquí exhortando sobre su adoración pública y les dice: no apaguéis al Espíritu. Siguen los versículos ahí, 19 y el 20 y 21, hasta el 22. Entonces Pablo los exhorta y dice: no apaguéis al Espíritu. Podemos apagar el fuego del Espíritu de muchas maneras, teniendo dudas, con una actitud de indiferencia, con nuestro rechazo hacia Él, o por la distracción con otros. Por estas y más maneras podemos apagar al Espíritu de Dios que está trabajando en nosotros. El creyente apaga la obra del Espíritu cuando le ignoras, cuando le rechazas, cuando le desobedeces, o simplemente incluso te demoras. Cuando el Espíritu Santo te está guiando a hacer algo y tú no lo haces y estás como los niños, ¿verdad? Nuestros hijos, ahí voy, ¿sí? Oye, ven, ahí voy. Y a veces así le decimos al Espíritu Santo: oye, eso, ahí voy. Y demoramos, también apagamos al Espíritu. La frase puede ser más literalmente traducida como: deja de apagar el fuego del Espíritu. Deja de apagar el fuego del Espíritu. Pero luego continúa Pablo diciendo: no menospreciéis las profecías. Reconocemos que el Señor habla y a través también de su pueblo hoy en día, y aprendemos a estar atentos a su voz. Claro, siempre hay que examinar las profecías, siguiendo el orden, como dice Pablo: examinarlo todo, retener lo bueno, pero que no las menospreciemos. Algo importante aquí es que entre el tiempo que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, había pasado por una región que se llamaba Berea, y ellos habían sido de un carácter más noble porque escucharon la predicación del apóstol Pablo y diligentemente buscaron en las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. O sea, siempre hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Inclusive de los pastores, yo te pido que me examines la predicación y veas si realmente es conforme a la Escritura, conforme a la sana doctrina, y retengas lo bueno. Pero continúa Pablo diciendo: absteneos de toda especie de mal. Así es que cuando se hace el examen, cualquier especie de maldad debe ser desechada. Estás frente a algo y no sabes, como que no puedes decir que es bueno, como que tiene una especie de apariencia de mal, entonces tiene que ser desechado. Hay cosas malas que vienen con una apariencia buena, cuidado. El mismo Satanás se viste como ángel de luz, así que hay cosas malas que vienen a nuestra vida y que se aparecen como buenas, y es a lo que se refiere Pablo: a toda especie de mal, abstente, deséchalo, todo esto. Y por último, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz es el que nos va a santificar por completo, nos va a llevar hasta el final y va a perfeccionar todas las áreas de nuestra vida. El mismo Dios en el que hemos creído. Cuando nosotros leemos bien y estudiamos la palabra de Dios como cristianos, nos vamos a llenar de gozo, nos vamos a llenar de aliento, de esperanza y de descanso al saber que el mismo Dios que nos llamó,
es el mismo Dios que lo hará. Jesucristo nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Pablo dice en su carta a los Filipenses, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es algo hermoso, mis hermanos, que el mismo Dios de paz, que nos trajo a la paz con Él por medio de nuestra fe en Jesucristo, es el mismo Dios que nos va a santificar por completo. No tengas la duda y el temor de que a lo mejor no llegues. Vas a llegar al final, porque el mismo Dios de paz te santificará. Y es lo que significa. Cuando entendemos esta palabra que ya hemos oído, santificar es ser apartado, es hacer algo distinto y diferente, rompiendo viejas asociaciones y formando una nueva. Por ejemplo, un vestido es un vestido, pero sin embargo, un vestido de novia es santificado, es apartado para un propósito especial y glorioso. No es cualquier vestido. Así también nosotros somos santificados, ya somos apartados para el Señor, para ser suyos, apartados para Él. Así es que es algo hermoso. Y hace Pablo hincapié en que seremos guardados porque fiel es el que nos llama. El que te llamó a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, te va a guardar porque Él es fiel. Y Él lo va a hacer en tu vida y en todos los que han creído en Jesús. Y es el énfasis. Fíjense, algo bien importante que me llamó la atención es que en todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses, desde el capítulo 4:1 hasta el versículo del capítulo 5:22, todo eso que Pablo viene hablando que el cristiano debe de hacer, Pablo nunca quiso decir que hicieran estas cosas en sus propias fuerzas, por ellos mismos. Pablo nunca fue la intención y estuvo en el pensamiento al dejar todas estas cosas desde el capítulo 4:1 hasta el 5:22. Nunca tuvo en mente de que los creyentes pudieran hacer esas cosas por sus propias fuerzas. Fíjense bien, más cristianos son derrotados a causa de la autosuficiencia que a causa del ataque satánico. O sea, cuando tú intentas obedecer a Dios, hacer todo esto en tus fuerzas y estás ahí, pues Dios dice que esté gozoso en todo y te estás esforzando y viene una prueba y una situación y no pudiste tener gozo y dice que ores continuamente y estás ahí luchando y que des gracias en todo, pero también estás vacilando y finalmente caes porque ya no puedes, porque estás tratando de hacerlo en tus fuerzas, pero el Señor te dice que es con su gracia y te invita: acércate al trono de la gracia, pídeme gracia, yo lo voy a hacer en ti con mi poder y mi fuerza. Y termina con una petición de oración. Qué importante, eso me llama la atención y tenemos que ver, por un lado, la humildad del apóstol Pablo, y por otro lado, reconocer que los pastores, líderes, tenemos también grandes necesidades, porque Pablo dice: hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Pablo era un apóstol y la iglesia de Tesalónica estaba conformada por cristianos jóvenes y Pablo aún creía que necesitaban sus oraciones, así que simplemente les pidió: oren por nosotros. Dios quiere que su pueblo ore unos por otros, que oren por sus ministros, por sus pastores, por sus líderes, y también que
saludemos a todos los hermanos con un beso santo. Y la conclusión de la carta: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Qué importante es esto. Quiero que sepan que Pablo quería asegurarse de que esta carta fuera leída a toda la iglesia, que no se usaran intermediarios. Ustedes deben de saber algo. Era la primera carta, entonces no tenían la costumbre de leer las cartas de los apóstoles. Pablo estaba apenas abriendo brecha y entonces por eso es muy cuidadoso de que dice: esta carta se lea a todos los santos hermanos. No quería que nadie dejara de oír lo que decía esta carta de primera mano, precisamente para que todos los miembros de la iglesia supieran que todos tenemos que orar unos por otros, que todos tenemos que ayudar a los débiles, sostenerlos y también amonestar a los ociosos. En fin, esto es para todos, no solo para los pastores, no solo para los líderes. Ahora yo termino con una pregunta. ¿Qué más podría anhelar un alma que desear la gracia del Señor Jesucristo? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así termina Pablo y así termina Pedro también su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su conocimiento. Entonces, ¿qué más podría anhelar un alma que la gracia del Señor que more en tu alma? Así es que quédate con la conclusión cuando dice: fiel es el que os llama. Si tú eres cristiano, si tú eres una persona salva, te consideras así, tu vida ha cambiado, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ha habido una comunión con Dios, ha habido compañerismo, estás buscando agradar al Señor. Entonces, ese que te llamó, que es fiel, Él lo va a hacer en tu vida hasta el final. Quédate con esta palabra de aliento, de fidelidad de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que hoy has traído a nuestro corazón. Te rogamos que sea una palabra como fuego, una palabra que limpie nuestro corazón, lo hagas puro y podamos descansar en tu fidelidad. Gracias por esa palabra que nos dices: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, si no nos hubieras dejado esa palabra, nos hubiéramos abrumado. Hubiéramos creído, Señor, que es por nosotros mismos que tenemos que hacer todas las cosas que nos mandan, que son muchas y difíciles, y no podríamos, Señor. Pero hoy tú nos alientas y nos das esperanza. Gracias porque eres un Dios de paz y eres tú quien nos santificará por completo. Nuevamente también aquí hay palabras de fidelidad, de esperanza que nos llevarán hasta el final, completamente en todas nuestras áreas, porque eres tú, Dios mismo, que lo harás. Por eso, Señor, queremos darte gracias
por tan gran amor y por toda tu provisión para nosotros, por ese cuidado, esa dirección, ese apoyo, esa suministración de todo lo que necesitamos. Gracias, Jesús, por estar a la diestra de Dios como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros cada día continuamente para mantenernos firmes, fieles, victoriosos, triunfantes, gozosos, recibiendo tu gracia, Señor, para poder vivir como tú nos mandas en tu palabra y como hemos hoy aprendido. Señor, que hoy, si hay alguna persona aquí que no tiene gozo, que sepa que ese gozo está en el Señor Jesucristo, que ese gozo está en la salvación, que ese gozo está en el perdón completo de nuestros pecados que solamente tú nos puedes dar, que ese gozo viene por la fe en Cristo y la esperanza que Él nos da de vida eterna y de vida nueva. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no tiene un gozo verdadero, te rogamos, Señor, que lo traigas hoy a Jesús, ahí donde está, Señor, que se levante en su corazón, arrepentido de sus pecados, necesitado de salvación y de un Salvador, y pon su fe en Cristo, que clame ahí desde dentro de su corazón: Señor, soy pecador, perdóname, Señor, me arrepiento, sálvame. Dame una vida nueva, dame la vida eterna. Quiero estar seguro que cuando muera me llames, voy a abrir mis ojos en el cielo y te veré cara a cara, Señor. Estoy cansado y cargado de buscar mi propia felicidad, mi propia satisfacción, querer yo cumplir con mis deberes, y estoy cansado, ya no puedo más. Acepto, Señor, tu invitación de venir a ti, los que están trabajados y cargados, porque quiero que me hagas descansar. Acepta mi vida, te la entrego, para que también desde ahora seas mi Señor y Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dad gracias en todo. Nos ponemos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios, agradeciéndole todo por todo lo que Él es. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Tú eres mi esperanza. Jesús, Jesús.
Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza, Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza, Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús.